Viernes 26 de abril. Hermanos, es una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Este día en nuestro país, El Salvador, hermanos, se celebra una fiesta que es una fiesta social, pues, pero que es digno de mencionarlo acá, ¿verdad? Que es el Día de la Secretaria. Creo que todos en algún momento hemos sido atendidos por una secretaria y qué bueno en este día pues reconocer esa labor muy importante, ¿verdad? Esa ayuda muy importante que realizan las secretarias. Que Dios bendiga sus vidas. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en mí, crean también en el Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es parte ya de lo que se conoce como el último discurso o último sermón que el Señor Jesús da a sus discípulos, el cual inicia en el capítulo 13, mientras están aún sentados a la mesa en la ocasión de la última cena, y termina hasta el capítulo 17, donde el Señor Jesús hace lo que se conoce como la oración sacerdotal. Durante estos 4 capítulos se nos presentará ese discurso del Señor, el cual tiene una cualidad, y es que el Señor está aprovechando el tiempo, ya que es el último momento en que está con sus discípulos, ¿verdad? Donde el Señor Jesús va a aprovechar para hablarles del reino de Dios a sus discípulos, para que ellos estén preparados, obviamente, por los momentos difíciles que se venían. Así, durante todos estos días que faltan hasta la fiesta de Pentecostés, estaremos meditando, ¿verdad?, sobre este último sermón del Señor. Ahora, estos versículos tienen mucho que ver con un tema, y es la partida o, de repente, la ausencia del Señor Jesús. El Señor ya les ha dicho a ellos que Él se irá. Ellos pues no entienden cómo es eso de que el Señor se va a ir. De hecho, Él les va a decir: miren, si les conviene que yo me vaya, porque voy al Padre, a mi Padre y su Padre. Ellos pues no van a entender eso de cómo es que se va para su Padre y nuestro Padre, o nuestro Padre y su Padre, y esas cosas eran las que para ellos, los discípulos, pues no las entendían. Para nosotros, pues gracias a Dios ya están más claras, porque como siempre lo he dicho, pues estamos al otro lado de la historia, y es fácil poder comprender los hechos, pues ya conocemos el hecho y obviamente el desenlace. Pero los 6 versículos de hoy son vitales, le decía, porque el Señor Jesús se está despidiendo, pero no quiere dejar a sus discípulos desmotivados, no los quiere dejar tristes, no los quiere dejar, pues obviamente solos. Al contrario, les quiere dar esperanza, ¿verdad? Les quiere dejar ánimo.
Y por esa razón es que le dicen, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Notemos cómo les hace ver que si ellos habían puesto su esperanza en Dios el Padre, que ahora era también el momento para que creyeran en Él, porque Él venía a cumplir las promesas que Dios había hecho en su palabra. Y les da, hermanos, dos promesas que hoy pues vamos a poder entender, y es hermoso porque promesas que los discípulos necesitaban y que obviamente tuvieron su total cumplimiento. La primera de ellas, le dijo el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. O sea, notemos cómo el Señor está hablando de la casa del Padre. Cuando habla de la casa del Padre, por supuesto se refiere, hermanos, al reino de los cielos. Y es importante como el Señor ahora viene y dice, y yo voy a prepararles un lugar. Para entender a qué lugar se refiere el Señor, es importante comprender una verdad. Ese lugar, hermanos, no es un lugar aquí en la tierra. Por lo tanto, no es un lugar físico que nosotros vayásemos a utilizar. Y tampoco lo vamos a utilizar estando en vida. Eso implica que es un lugar y que es una promesa que el Señor está dando, que se va a cumplir después de la muerte. ¿Pero de la muerte de quién? Obviamente después de nuestra muerte. Vea, pero eso es impresionante. Porque si usted se da cuenta, todas las personas hacemos promesas en algún momento, pero limitamos el cumplimiento de esas promesas mientras estamos en vida, ¿verdad? Usted no puede ir a un cementerio a reclamarle a una persona que ya falleció el que le cumpla lo que le prometió, porque se entiende que si ya murió es porque ya no puede cumplir lo que prometió. Pero, ¿por qué razón? Bueno, porque con su muerte se terminó su vida terrenal. Pero ante las promesas de Dios es hermoso porque es el Señor Jesús el que va a cumplir las promesas que ha hecho en esta vida y después de la muerte. O de repente nadie puede decir, bueno, yo le prometí a mi papá que murió que yo iba a cumplirle una promesa, ¿verdad? Y se la voy a cumplir y usted va a hacer y va a esperar que el papá le agradezca o que el papá esté contento. Pero no, ahora las promesas de Dios se cumplen y por eso vea que el Señor da una promesa y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas o muchas habitaciones, o sea, hay suficiente espacio. Pero dijo, yo me voy a prepararles un lugar. Cuando habla el Señor de prepararnos un lugar, por supuesto usted dirá, bueno, pero si es un lugar cuando yo me muera, entonces es una tumba. No, ¿verdad? Si el Señor habla de prepararnos un lugar, es obviamente, hermanos, en el reino de los cielos. Y es hermoso porque la palabra de Dios no nos va a dejar cabos sueltos. La palabra de Dios nos va a explicar ese lugar. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, nosotros tenemos esa explicación. De hecho, recuerde que es el último capítulo del libro del Apocalipsis y por lo tanto de la Biblia, ¿verdad? Donde se nos dice que en ese lugar que Cristo ha preparado para su pueblo, ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor, porque en ese lugar Cristo será nuestro Redentor, Él será nuestra plenitud. Pero entonces es ese el lugar que Jesús promete preparar para cada uno de nosotros. Ahora, luego de la promesa de preparar ese lugar, viene hoy una segunda promesa, cuando el Señor dijo, porque voy a prepararles un lugar, ¿verdad? Y lo explica
Cuando vaya, yo volveré y los tomaré conmigo. Oiga la segunda, para que donde yo esté, estén también ustedes. Hermano, esto es hermoso, porque si usted ha leído la palabra de Dios, que con todo respeto, y espero que así sea, usted se habrá dado cuenta que se nos describe cómo el Señor Jesús murió en una cruz, cómo fue bajado de esa cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa acción de resucitar de entre los muertos verdaderamente es sorprendente, porque eso es lo que nos da la seguridad que lo que dijo Jesús, que lo que hizo, lo hizo porque es Dios. Lo dijo porque es Dios, ¿verdad? Pero vea, su triunfo no terminó ahí, aunque ya era obviamente poderoso. Dice la palabra que 40 días después de haber resucitado, ascendió al reino de los cielos. Y claramente la palabra de Dios dice que fue recibido por los ángeles y que se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Recuerde, ayer veíamos un poco sobre el estar a la diestra del Padre. Pero hermano, eso es hermoso, porque si Jesús está sentado a la derecha del Padre, Jesús mismo prometió que donde Él está, estaría todo aquel quien en Él ha creído. Oiga, dijo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y hermano, esa no es una promesa de político, esa es la promesa del Señor Jesucristo, que promete que donde Él está, estará todo aquel que ha creído en Él, ¿verdad? O sea, donde Él está a la diestra del Padre, en ese lugar especial, dijo, ahí estará todo aquel que ha creído. Ahí es donde nosotros vamos a morar también. Y eso es una de las promesas que debemos de esperar, porque claramente el Señor ha prometido, ¿verdad?, prepararnos ese lugar para que estemos con Él por toda una eternidad. Ahora alguien podrá decir, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr tener ese beneficio o esa bendición? Y el Señor lo va a explicar entonces en los versículos que siguen, cuando Él va a decir, y ya saben el camino para llegar a donde yo estoy o donde yo estaré. Tomás le va a decir, Señor, no conocemos el camino, dinos cuál es el camino. Y el Señor va a ser claro en su respuesta, cuando Él va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Claramente, hermanos, claramente el Señor nos está diciendo que Él es el camino al Padre, que Él es el camino al cielo, que Él es la vida, que Él es verdaderamente la verdad. Pero esas verdades importantes son las que nosotros debemos de creer, son las que nosotros debemos de profesar, son las que nosotros debemos verdaderamente de esperar que se cumplan también en nuestras vidas. El reconocer que es Cristo el camino, la verdad y la vida, y que es con Él y por Él que somos bendecidos, es con Él y por Él que un día iremos al cielo, que es con Él y por Él que estaremos como familia en las moradas eternas, en ese lugar especial que Él ya preparó para nosotros, en ese lugar especial que Él tiene, donde desea que podamos morar con Él y Él con nosotros. Por eso, hermanos, es importante que comprendamos que debemos desde esta vida buscar la comunión con Cristo,
que debemos de buscar esa relación, esa armonía, esa relación de fe con el Señor. Debemos de romper todo lo que tenga relación con el mundo y debemos de ser hombres y mujeres de fe para que podamos, a través de esa fe, verdaderamente nosotros un día estar con Cristo en el reino de los cielos, un día estar con Él, darnos cuenta que valió la pena seguir y servir a Cristo, darnos cuenta que valió la pena, ¿verdad?, rechazar aquellas cosas del mundo que no son malos, pero que nos podían alejar de la palabra, nos podían alejar del Señor, y que hoy nos sentimos verdaderamente dichosos porque el Señor nos permite poder trabajar para Él, sabiendo que como Él es el camino, la verdad y la vida, estaremos con Él en esta tierra trabajando, pero estaremos en el reino de los cielos, gozando de su presencia, gozando de su bendición. Por eso termino con esa frase, cuando dijo el Señor: porque nadie va al Padre si no es por mí. Sabemos que el reto de todo cristiano es llegar a estar frente a frente con el Padre, pero no podemos estar frente a frente con el Padre si antes Cristo no nos ha purificado, si antes Cristo no nos ha lavado, si antes Cristo no nos ha perdonado. Por eso pidámosle perdón al Señor, reconozcamos que Él es el camino, para que el mismo Jesús, habiendo nosotros honrado su presencia, pueda abrirnos las puertas de los cielos, ¿verdad?, para que el mismo Señor pueda honrarnos, y si es necesario, pues trabajar acá, de repente en la obra, o irnos con Cristo para adorarle y glorificarle en el reino de los cielos. Por eso que en este hermoso día sea Dios bendiciendo su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.